Bueno, comencemos. ¿Qué es el colesterol? El colesterol es una grasa natural que se encuentra en nuestras células y nos sirve para producir como es las hormonas, la vitamina D y la bilis. Pero existe este tipo de ellos, que son el LDL, que este es el de densidad alta, que es conocido como el colesterol malo. Y tenemos el HDL, que es conocido como el colesterol bueno. Y pues uno que no es muy común, que son los triglicéridos, que son unos colesterol que se encuentran en nuestra sangre. El exceso de colesterol. Bueno, el exceso de colesterol, LDL, se puede acumular entre las paredes de las arterias, formando placas o bloqueando el flujo sanguíneo de esas mismas, provocando enfermedades como lo son el infarto de miocardio o las enfermedades vasculares. ¿Cómo se transporta el colesterol en el plasma? Debido a que el colesterol no soluble en agua, se transporta en sangre unido a lipoproteínas, estructuras esféricas formadas por apolipoproteínas, fosfolípidos y colesterol, como lo podemos ver en las imágenes que estarán acá. Signos y síntomas. Bueno, podemos ver que en la primera fase se presenta sintomático y en casos más avanzados presentamos los siguientes signos, que son los síntomas. ¿Qué son los síntomas? La acumulación de grasa en la piel o en los tendones. Tenemos el arco corneal. El arco corneal es un anillo blanquecino que se encuentra en la córnea y por antecedentes familiares podemos presentar o tener mayor riesgo de un infarto. Yo les hablaré sobre qué es la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad genética que puede ser adquirida desde el nacimiento. Esta ocurre porque el gen que se encarga de regular el LDL, que por decirlo así es el colesterol malo, se encuentra mutado. Existen diferentes tipos de hipercolesterolemia familiar. Les mencionaré dos que vemos aquí en la imagen a continuación. La hipercolesterolemia familiar heterocigota. Esta puede ser adquirida de uno de los dos padres, ya sea madre o sea padre. Es muy rara y esta afecta a una persona de cada 250 en una población general. Esta produce colesterol LDL menos elevado, como la que les mencionaré a continuación. Y esta también tiene riesgo de enfermedad cardiovascular desde edades medias, como desde los 20 hasta desde los 30 años hasta los 50 años. Ahora les mencionaré la hipercolesterolemia familiar homocigota. Puede ser adquirida por la mutación de un gen, ya sea de los dos padres. Tiene que ser obligatoriamente de los dos. Es mucho más rara y mucho más grave. A diferencia de la otra, ella tiene el colesterol LDL mucho más elevado, excesivamente elevado, a diferencia de la otra. Y las complicaciones cardiovasculares pueden aparecer desde el nacimiento. Bueno, ahora, ¿qué vemos en el gráfico familiar? En el gráfico familiar se representa una familia con diferentes combinaciones genéticas. Primero tenemos a una pareja con o sin hipercolesterolemia familiar con riesgo de, tenemos diferentes riesgos como lo son ser afectados por hipercolesterolemia, ya sea familiar, heterocigótica u homocigota. Ser no afectados, o sea que no tengan mutación, o se ve acá como una pareja en la que ambos padres tienen hipercolesterolemia heterocigota, pueden tener un hijo sin hipercolesterolemia homocigota. ¿Qué significa todo esto? De que el colesterol LDL alto desde un niño o un adolescente es una gran señal de alerta. Las personas con hipercolesterolemia familiares tienen mucho más riesgo de enfermedades cardiovasculares como infartos, especialmente si no reciben el tratamiento, el diagnóstico a temprana edad y tratamiento. Medicamentos como lo son las estatinas, la dieta y el ejercicio son clave para prevenir complicaciones graves. En esta diapositiva tenemos cómo la concentración de colesterol y de lípidos se mide. Esta se mide en miligramos por decilitros de sangre. Puede tener hipercolesterolemia familiar si estos niveles son más altos que los recomendados. Aquí en esta tabla tenemos los niveles recomendados. Ahora les hablaré sobre el diagnóstico genético y molecular de la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad hereditaria, como lo mencionaba anteriormente. Se transmite de padres a hijos, generalmente de forma autosómica dominante. Esto significa que basta con heredar una sola copia alterada del gen para desarrollar la enfermedad. Sin embargo, en casos más raros puede heredarse de forma autosómica recesiva, requiriendo dos copias alteradas del gen para manifestar esta enfermedad. Ahora, las pruebas genéticas.
El diagnóstico genético se realiza mediante pruebas de análisis de ADN que buscan mutaciones en genes asociados a la hipercolesterolemia familiar. Estas pruebas pueden identificar variables y variantes patogénicas en genes como lo son el LDL, el APOB, el PCSK9, entre otros, solamente. La detección de una mutación confirma ese diagnóstico, permite realizar un estudio en cascada en familiares. A continuación les explicaré la siguiente imagen. Esta consta de diferentes protagonistas, como lo son el LDLR, que es el receptor de la membrana de las células del hígado y se encarga de captar el colesterol LDL del plasma, es decir, de la sangre. El LDLC, que es el colesterol LDL que se encuentra circulando, y la PCSK9, que es una proteína que controla cuántos receptores de LDL hay disponibles en la membrana del hígado. Y las estatinas, que son unos medicamentos que bajan el colesterol, pero pueden aumentar los niveles de PCSK. Por esto importan tanto las estatinas. A continuación les explicaré el proceso. Aquí entra el colesterol LDL. El LDLR se une al colesterol LDL en la sangre. Ambos entran juntos a la célula por un proceso llamado endocitosis, que es cuando se forma el endosoma. Ahora, ¿qué pasa dentro del endosoma? Hay dos posibles caminos. Primero, el camino normal sin PCSK9, que es el gen. Aquí vemos cómo el LDL se recicla, es decir, regresa a la membrana para seguir captando más colesterol. El colesterol LDL se libera dentro de la célula. Ahora, el camino PCSK9. La proteína PCSK9 se une al LDLR, el receptor, en el endosoma, lo que hace que el receptor no se recicle, sino que sea degradado en el lisosoma. El resultado de este es que habrá menos receptores disponibles en la membrana, lo que nos dirá que hay menos colesterol en la sangre y más colesterol circulante. Ahora, ¿qué efecto tienen las estatinas acá? Aunque las estatinas se encargan de bajar el control del colesterol, también hacen que el cuerpo produzca más PCSK. Es como un efecto de compensación. Esto puede reducir la cantidad de receptores LDLR, disminuyen un poco la eficacia del tratamiento. Todo esto es importante porque hoy en día existen medicamentos inhibidores de los PCSK. Estos impiden que el PCSK destruya los receptores LDL. Así se mantiene más LDL en la membrana, se capta más colesterol y se baja más efectivamente el colesterol LDL, que es el malo de la sangre. Las técnicas utilizadas incluyen secuenciación de próxima generación, permite analizar múltiples genes simultáneamente con alta precisión. También está microarrays de ADN, que detecta mutaciones conocidas de forma rápida y eficiente. Ahora, estudio en cascada familiar. Una vez identificada una mutación en un individuo, se recomienda realizar pruebas genéticas a sus familiares de primer y segundo grado. Esto permite detectar a otros portadores y establecer medidas preventivas o terapéuticas tempranas. LDR es el receptor de lipoproteínas de baja densidad. Es el gen más comúnmente afectado, responsable de aproximadamente el 85 al 90% de los casos de hipercolesterolemia familiar. Codifica el receptor que elimina el colesterol LDL de la sangre. Las mutaciones se pueden clasificar en 5 según el efecto sobre la función del receptor. La clase 1 no sintetiza el receptor. La clase 2, el receptor se transporta adecuadamente al aparato de Golgi. La clase 3, el receptor no se une correctamente al LDL. La clase 4, el receptor no internaliza el LDR. Y la clase 5, el receptor no se recicla adecuadamente. Ahora, mutaciones en el gen APOB o alipoproteína B100. La alipoproteína B100 es esencial para la unión de colesterol LDL a su receptor. Una mutación común disminuye la afinidad
de a lipoproteína B100 por el receptor LDL, dificultando la eliminación del colesterol en la sangre. Como resultado, el colesterol LDL va a permanecer más tiempo en la circulación, aumentando el riesgo de formación de placas ateroscleróticas. Ahora, mutación en el gen PCSK9, que es proteína convertasa subtilinasa, tipo 9. Este gen regula la degradación de los receptores LDL en el hígado. La mutación da ganancia de función en el gen, aumentando la degradación de los receptores LDL, reduciendo su número en la superficie de las células hepáticas. Esto disminuye la capacidad del hígado para eliminar el colesterol de la sangre, elevando sus niveles y contribuyendo al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, mutaciones en el gen LDL-RAP1, proteína adaptadora del receptor LDL. Las mutaciones en este gen afectan la internalización del complejo LDL receptor LDL con las células hepáticas. Esto impide la eliminación eficiente del colesterol LDL de la sangre, elevando su concentración y aumentando el riesgo de aterosclerosis. Mutaciones en el gen APOE o a lipoproteína E. En ciertas mutaciones del gen pueden alterar las interacciones de la lipoproteína con sus receptores, aumentando el metabolismo del colesterol y contribuyendo a su acumulación en sangre. Ahora, mutaciones en los genes ABCG5 y ABCG8. La mutación en estos genes está asociada con cistoteluremia, una enfermedad que comparte características con la hipercolesterolemia familiar. Estas mutaciones afectan la recepción de esteroles vegetales y colesteroles, llevando a su acumulación en el cuerpo. Ahora, genes implicados IPCSK9. Para entender su función es necesario conocer el proceso de eliminación del colesterol LDL. Normalmente, el hígado cuenta con receptores que capturan el LDL de la sangre y lo eliminan. Sin embargo, la PCSK9 se une a estos receptores y los marca para su destrucción, lo que impide que el hígado elimine eficazmente el colesterol LDL. Ahora, ¿qué es la PCSK9? Es una proteína que limita la cantidad de receptores de LDL o de colesterol malo en el hígado. Si hay menos receptores de LDL, el hígado capta menos colesterol. Menos colesterol se queda en la sangre, el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Síntesis de la PCSK9. En el núcleo de la célula, en respuesta a señales como el colesterol bajo, se activa la SRE, elemento de respuesta a esteroles, que estimula la síntesis de esta proteína. Ahora, el procesamiento en el Golgi. Esta proteína es procesada en el aparato de Golgi, una especie de fábrica celular donde se modifican y empacan proteínas para enviarlas fuera de la célula. Esta proteína sale, es secretada al espacio extracelular. Allí puede unirse al receptor de LDL que está trayendo colesterol hacia la célula. Esta proteína se une al complejo LDL receptor LDL. Cuando la proteína se une al receptor de LDL, este no se recicla, normalmente lo haría. En vez de eso, el complejo entero es degradado en el lisosoma y se pierde el receptor. Entonces, menos receptores es igual a más colesterol en la sangre. Si se destruyen muchos receptores de LDL, el hígado capta menos colesterol. Este se acumula en la sangre, aumenta el riesgo de cardiovascular. Acumulación de LDL en la sangre da un resultado a niveles elevados de colesterol LDL circulante y los anticuerpos antiproteína, ¿de dónde salen? La inhibición de los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 se unen a PSK9 e impiden que se acople al receptor LDL. Esto protege los receptores LDL que puedan reciclarse y seguir eliminando colesterol en la sangre. Da como resultado más colesterol captado por el hígado, pero menos colesterol circulante. Ahora,
El LDL o lipoproteína de baja densidad es comúnmente conocida como el colesterol malo. Si bien el colesterol es esencial para muchas funciones corporales, los niveles elevados de LDL pueden perjudicar la salud. En esta imagen se representa una célula esteroideogénica, mostrando el recorrido del colesterol desde la entrada a la célula hasta que llega a la mitocondria, donde se convierte en hormonas esteroides como el cortisol, aldosterona, entre otras. Ahora yo les voy a hablar acerca del tratamiento. Para el tratamiento tenemos cambios en el estilo de vida, mantener un peso saludable, seguir una dieta saludable que incluya muchas frutas y verduras. Esto puede ayudarnos a reducir el colesterol y evitar alimentos que contengan muchas grasas saturadas, como lo son la carne roja, la manteca, los fritos y el queso. Mantenernos activos por lo menos durante 30 minutos al día. Esto nos incluye actividades fáciles y breves como lo son caminar o andar en bicicleta. Hay muchos tipos de medicamentos que podemos utilizar para tratar la hipercolesterolemia y estos funcionan de distintas formas. Por ejemplo, tenemos las estatinas, que reducen la cantidad de colesterol LDL que el organismo fabrica. Algunos ejemplos de estos son el atorvastatin. Seguimos con los eximibles, que reducen la cantidad de colesterol LDL que el organismo absorbe. Seguimos con los inhibidores de PCSK9, como el evolocumab, que son medicamentos que reducen el colesterol LDL. Seguimos con los secuestradores de ácidos biliares, que reducen la cantidad de colesterol LDL que los intestinos absorben de los alimentos. Un ejemplo de esto es la clorestridamina. Por último tenemos los fibratos, que reducen la concentración de triglicéridos y aumentan la concentración de colesterol HDL. Y tenemos como ejemplo el gemfibrosil. Tenemos los suplementos como el aceite de pescado, que también nos ayudan a tratar la hipercolesterolemia. Los inhibidores de PCSK9 como el evolocumab son medicamentos que reducen el colesterol LDL. Esta imagen que presentamos en la diapositiva es una explicación completa del rol de la proteína PCSK9 en la regulación de colesterol LDL a través de su acción sobre los receptores LDL o LDLR en los hepatocitos, que son las células del hígado. A continuación voy a explicar paso a paso. ¿Qué estamos viendo? En esta imagen estamos observando el proceso por el cual el hígado elimina el colesterol LDL del plasma y cómo el PCSK9 puede interferir en este proceso, causando el aumento del colesterol en la sangre. Iniciaremos explicando paso a paso esta imagen. Empezamos con la captación de LDL. Las partículas de LDL o colesterol malo circulan por la sangre. En la membrana del hepatocito hay receptores LDL o LDLR que se unen a estas partículas. Seguimos con la endocitosis del complejo LDL o LDLR. Una vez que LDL se une a su receptor, se forma una vesícula cubierta de clatrina que entra al interior de la célula mediante endocitosis para seguir con la formación del endosoma. Dentro de la célula, la vesícula se convierte en un endosoma. Aquí normalmente se libera el colesterol y el receptor que se resida de nuevo a la membrana para seguir trabajando. Pero, ¿qué pasa cuando aparece el PCSK9? Cuando aparece PCSK9, hay una unión del PCSK9 al receptor LDL. Si la proteína PCSK9 está presente y se une al receptor LDL antes o durante la endocitosis, esto nos va a formar un complejo LDLR-PCSK9. Luego se evita el reciclaje del receptor. Cuando el PCSK9 ya está unido, el receptor ya no recicla, o sea, ya no se recicla. Y en lugar de esto, el complejo se dirige al lisosoma, donde es degradado. Luego, como resultado, tenemos menos receptores disponibles. Esto significa que menos receptores vuelven a la superficie del hepatocito, por lo tanto, el hígado contiene
capta menos colesterol LDL y más colesterol que queda en la sangre. Pero, ¿y esto por qué es importante? El PCSK9 aumenta el colesterol en sangre porque destruye los receptores que normalmente la eliminarían. Por eso se han desarrollado inhibidores de PCSK9 o anticuerpos monoclonantes como tratamiento para bajar el colesterol LDL en personas con hipercolesterolemia familiar o con alto riesgo cardiovascular. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la patología de la hipercolesterolemia familiar heterozigota, una enfermedad genética que causa niveles anormalmente altos de colesterol LDL en sangre. En nuestro caso clínico se presenta un paciente masculino de 38 años que llega con un estado inicial de que, a pesar de recibir tratamiento con dosis máximas de pitavastatina de 4 miligramos al día y ezetimiba 10 miligramos al día, los niveles de colesterol LDL se mantienen elevados. Las comorbilidades muestran que mediante una angiografía por tomografía computarizada se confirma la detección de placa en una arteria coronaria, lo que indica un nivel alto de riesgo de enfermedad cardiovascular. El diagnóstico principal es hipercolesterolemia familiar heterozigota, confirmada por niveles persistentemente elevados de colesterol LDL a pesar del tratamiento máximo tolerado por el paciente, con una evidencia de enfermedad cardiovascular subclínica, es decir, una placa coronaria detectada por una angiografía por tomografía computarizada, como ya lo había dicho en la anterior diapositiva. Para el diagnóstico inferencial es importante descartar otras causas secundarias de dislipidemia, como por ejemplo el hipotiroidismo, que es la disminución de la función tiroidea que reduce el metabolismo y puede aumentar los niveles de colesterol LDL en sangre. Otra es el síndrome nefrótico, que es un trastorno caracterizado por la pérdida excesiva de proteínas en la orina, lo que estimula al hígado a producir más lípidos, elevando el colesterol y los triglicéridos. También tenemos la enfermedad hepática crónica, la cual afecta la capacidad del hígado para metabolizar grasas y producir proteínas, lo que puede alterar el perfil lipídico. Y por último tenemos la diabetes mellitus no controlada, en la cual los niveles elevados de glucosa en sangre afectan el metabolismo de los lípidos, elevando los triglicéridos y reduciendo el HDL. El paciente presenta enfermedad aterosclerótica. La aterosclerosis es una condición en la que se acumulan grasas, colesterol y otras sustancias llamadas placas al interior de las arterias. Con el tiempo, estas placas les pueden pasar tres cosas. Pueden endurecer y estrechar las arterias, pueden bloquear o reducir el flujo de sangre o también pueden provocar una inflamación en el endotelio, que es la capa interna del vaso. Lo que lo clasifica al paciente con un alto riesgo para una enfermedad cardiovascular. Los objetivos terapéuticos son que el LDL sea menor al 55 miligramos por decilitro y que la reducción sea mayor al 55% con respecto al valor basal. El objetivo del tratamiento es reducir el LDL y evitar una enfermedad cardiovascular. Dado que el paciente ya está en tratamiento con estatina de alta intensidad y ezetimiba sin lograr el objetivo, lo que se recomienda es añadir un inhibidor de PCSK9, como por ejemplo alirocumab o evolocumab, que puede reducir considerablemente los niveles de colesterol LDL. También llevar un seguimiento del perfil lipídico cada 4 a 12 semanas tras modificar el tratamiento. Y por último, mantener hábitos saludables, como por ejemplo una dieta baja en grasas saturadas, ejercicio regular y también evitar el tabaco. El diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar combina una evaluación clínica con pruebas genéticas y moleculares específicas. Esta patología está caracterizada por mantener los niveles de colesterol LDL elevados desde edades muy tempranas, lo que incrementa significativamente el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular prematura. La evaluación incluye la historia clínica del paciente, antecedentes familiares de dislipidemia,
También enfermedad coronaria precoz, examen físico y un perfil lipídico alterado. Las pruebas genéticas confirman mutaciones en genes útiles para el diagnóstico en niños y familiares asintomáticos. La identificación temprana de esta condición es fundamental para implementar estrategias efectivas de tratamiento, como cambios en el estilo de vida y terapia. Con una intervención oportuna se puede reducir de manera significativa la incidencia de complicaciones cardiovasculares graves y mejorar la calidad de vida del paciente.